Bueno, ustedes saben de las movilizaciones, del paro general del próximo jueves, pero vamos a hablar de un paro médico que en realidad 19 y 20 de julio, es decir, mañana y pasado, sector público, el 20 de julio en el sector privado. Y vamos a recibir, bueno, en el marco justamente de esta movilización, a Gustavo Fernández, que es presidente de la Federación Médica del Interior, FEMI, y Alejandro Cuesta, secretario médico del Sindicato Médico del Uruguay. Gustavo, bienvenido una vez más aquí Arriba Gente. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias. Un placer. Bienvenido también, Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Bueno, es como una movilización en conjunto la que tenemos. Yo hacía un poco la discriminación porque son 2 días de movilización, en el caso del sector público, el sector privado, el 20 de julio. ¿No es así? Un hecho no muy común. No es un hecho común. Sabemos que todo paro médico trae algunas consecuencias para la población. No es agradable el paro médico, porque afecta servicios de salud, pero nosotros estamos luchando justamente por nuestra comunidad. Porque vemos que en el proyecto de rendición de cuentas que se presentó en el Parlamento, no se tuvo en cuenta justamente un área tan importante como es en la sociedad, que es la salud. Estamos inmersos en una reforma en el sistema de salud y sin embargo no se invierte en el mismo. También hemos notado que a nivel público, en ACE, existen un montón de carencias, existen irregularidades en la contratación de los médicos y bueno, todo esto se tiene que saber, lo tiene que saber la comunidad, tiene que saber cuáles son los motivos de nuestro paro y que nosotros no vamos contra la comunidad, sino que vamos a favor de la misma y que en esta transitar de la reforma, vemos que si no hay inversión, la reforma se va a estancar. Y el estancamiento de un proyecto tan bueno a largo plazo resulta de total... las inequidades que se quieren soslayar, al contrario, se van a incrementar. Entonces, ese es uno de los motivos principales por los cuales las gremiales médicas nos hemos reunido en un sentido común de mostrar a la población cuál es el sentido de este paro, ¿no? Yo creo que esto es un paro sin antecedentes, porque en realidad está parando el Sindicato Médico del Uruguay, los médicos, digamos, que están agrupados o agremiados al Sindicato Médico del Uruguay, los médicos de FEMI y además la Sociedad de Anestésicos Quirúrgicos, los anestesistas, los cirujanos también que están agrupados y agremiados en la SAC, paran, o sea, las 3 gremiales, por decirlo de alguna manera, convergieron hacia esa paralización. Digo, porque en realidad al principio creo que había una idea de tomar algunas medidas, digamos, en forma independiente, pero llegaron a un acuerdo y llevan adelante este paro, que supongo, para los usuarios de los servicios de salud, evidentemente, alteraciones. Para aquellas personas que tenían cosas programadas, tendrán que reprogramarlas, obviamente. Como toda medida sindical, la urgencia, la emergencia se atiende, evidentemente. Eso está contemplado. Ahora, Gustavo hacía el planteo sobre las situaciones en el caso del sector público, lo que está pasando con la rendición de cuentas de los presupuestos. Para el sector privado, donde se pliegan al paro del PIT-CNT por 24 horas para el jueves, ¿cuáles son las demandas que tienen particularmente? Primero hay un sentir por parte de todo el gremio médico de que esto, digamos, es un problema de la salud nacional. Independientemente que ahora en esta etapa estemos centrándonos en lo que es las reivindicaciones en el sector público, esto hace a la salud nacional, porque el Sistema Nacional Integrado de Salud partía del supuesto que estábamos buscando equidad en la asistencia para todos los uruguayos. Entonces el esqueleto lo tenemos, nos falta relleno y eso de alguna manera es lo que estamos tratando de pelear. Y lo otro muy importante como concepto es que el Sistema Nacional Integrado de Salud presupone un sistema público y un sistema privado compitiendo en igualdad de condiciones, porque si no falla en su esencia. Y eso es lo que hoy, desgraciadamente, no puede ocurrir. No puede ocurrir no solo del aspecto, digamos, de las inversiones o locativo del local, sino, y un punto muy importante, lo que respecta a los recursos humanos. Entonces, ¿cómo puede la asistencia pública acceder a los profesionales de la misma calidad, de la misma dedicación que el sistema privado,
sí las condiciones de trabajo son absolutamente dispares. Entonces, ¿hay problemas en el sector privado? Sí que los hay, por supuesto. En su momento también lo hemos denunciado. Sin ir más lejos, ahora el sindicato médico está en un conflicto con las emergencias móviles, buscando llegar a un laudo que nunca se tuvo. Y bueno, probablemente tenemos cosas para decir, las estamos diciendo y estamos convocando también a la prensa a eso. Pero ahora se centra hacia la rendición de cuentas y hacia que el país transite hacia una convergencia de la calidad de asistencia, de la calidad de recursos de toda índole en el sistema público y privado. Ahí tenemos el norte y en eso confluimos todos los médicos del país. Hace muy pocos días atrás estuvo aquí sentado Olesker, ¿no? Lo presentábamos un poco como el padre de la reforma de la salud en nuestro país, porque estuvo trabajando y asesorando al PIT-CNT, básicamente creo que al Instituto Cuesta Duarte, en una serie de ajustes, entendía, se debían realizar al Sistema Nacional Integrado de Salud. Obviamente que cuando uno habla con Olesker, lo hablamos directamente, siempre habla del gran éxito del Sistema Nacional Integrado de Salud, aunque, digamos, sobre la marcha se comenzaron a ver algunas falencias o algunos ajustes que allí los presentaba como para ser realizados. Pero obviamente, frente a lo que estamos escuchando por parte del Ministerio de Economía y una inminente rendición de cuentas, todo lo que planteaba Olesker, de alguna manera, salvo un par de temas que estaban contemplados en esta rendición, todo era para un supuesto futuro en el que obviamente es necesario tener otro presupuesto. Daría la sensación por ese lado de que el tema está cerrado. Es decir, lo que uno no termina de entender es, está bien, la medida, la movilización, el dar a conocer la plataforma, en este caso de reivindicaciones o de ajustes que ustedes entienden que hay que realizar, pero daría la sensación de que el tema está cerrado, es decir, todo lo que se quiera realizar hay que pensarlo para una futura rendición de cuentas, ya no para esta, lo que significa estar hablando de algo que recién podría estar dándose en el 2019. Y por lo que ustedes plantean, daría la sensación de que esos tiempos la salud por lo menos no los tiene. Claro, en este trabajo que se hizo tanto el Sindicato Médico, la FEME, la SAC, nosotros ya lo habíamos hablado previamente con las autoridades del gobierno, ¿no? Llegar a esta medida es porque todo lo que se habló parece que entró en saco roto. Y entonces tenemos que mostrar que las gremiales médicas trabajaron en este problema, lo trabajamos en silencio, lo trabajamos sin llegar a una medida tan severa como es el paro, pero nos están obligando a que tenemos que mostrar que todo nuestro trabajo que se hizo en silencio, bueno, ahora lo tenemos que mostrar, porque parece que si no es mediático, no se mueve la cosa. Quizás en la medida llegue casi tardíamente. Pero eso no quiere decir que no se escuche nuestra voz, no quiere decir que el pueblo tiene que estar enterado que se está trabajando en bien de ellos y que este trabajo de poder revertir la rendición de cuentas se trabajó concienzudamente, se trabajó planificadamente y se habló con todas las autoridades. Lamentablemente, lo vuelvo a repetir, parece que lo que entró por un oído salió por el otro. Parece que los números que presentó Economía fueron más fuertes que la realidad sanitaria del país. Y entonces, cuando el país se mueve y se basa exclusivamente en estadísticas, en números, se está alejando del sentimiento, se está alejando de la realidad palpable que vive la población. Nosotros trabajamos con seres humanos, no trabajamos con números, no trabajamos con... Es decir, los números sí los reflejamos en estadísticas sanitarias, pero esa estadística sanitaria es trabajar con seres humanos. No nos basamos exclusivamente en números para después decir, los recursos van para esto, los recursos van para el otro. Si eso se transforma en una buena gestión, bien, pero la gestión tiene que ir de la mano de la solidaridad, tiene que ir de la mano de un trabajo médico humanitario. A propósito, ya que está con el uso, ya que está con el uso de la palabra, te quería preguntar por la situación de Rivera, donde hay irregularidades claras en la contratación del servicio médico.
Y a propósito, hoy en la prensa de hoy, lo leí temprano en algunos de los matutinos, hay como que se está admitiendo por parte de la administración de las situaciones irregulares. Bueno, de hecho, amerita que una investigadora esté camino a comenzar en el Parlamento, ¿no? Claro, es parte también de estos reclamos que nosotros hacemos, es decir, que ¿Cuál es la situación de Rivera? La situación de Rivera era, vamos a hacer un poco un historial. 4 o 5 años atrás, el hospital de Rivera estaba en una situación lamentable desde el punto de vista sanitario en calidad de asistencia. Hoy ha mejorado muchísimo, hay que decirlo eso. De ese tiempo a esta parte, con un trabajo donde se contrataron médicos, pero en forma totalmente irregular, mejoró sustancialmente la calidad de asistencia. ¿Qué pasó? Que la calidad de asistencia también tiene que ir acompasada con una reglamentación y una contratación adecuada de los médicos. Es decir, hay un reglamento, hay un estatuto de cómo se tiene que contratar a los médicos, cómo se tienen que contratar los servicios a través de licitaciones. La compra directa es una compra excepcional. Acá parece, todo eso hay que ver de cuando salga de la investigación, todo que salga a luz, pero todo eso se ha hecho en forma totalmente irregular. Contrataciones directas más allá de lo conveniente, contrataciones de médicos a través de boleta, lo cual nosotros estamos en contra de eso porque queremos que los médicos se presupuesten, que tengan todos sus beneficios sociales. Bueno, hoy en día el Hospital de Rivera da una asistencia muy buena. Claro, en contrapartida... a los usuarios le contás esto y los usuarios dirán, ¿y yo qué tengo que ver? Si esto era un desastre hace 3 años atrás, 4 años, y hoy es un lujo. Claro, entonces Salud Pública hoy tiene que reflejarse en Rivera la parte asistencial, la tiene que mantener. Esa asistencia de calidad muy buena la tiene que mantener. Administrativamente mejorar y regularizar, digamos. Correctamente. Sí, primero sobre el tema de la paternidad del Sistema Nacional Integrado de Salud, que bueno, que lo de la paternidad a veces es difícil de decir. Yo tengo bien claro quién fue la maternidad de la madre, que fue la Convención Médica Nacional. Digo, ese fue de alguna manera, usando un término moderno, el think tank de la reforma. Creo que reconocido más o menos por todos. Y los defectos que ella tiene, aún desde forma de instrumentación, en aquel momento, cuando incluso el doctor Olesker fue evidentemente el impulsor el que la llevó adelante. Nosotros creemos que se construyó una buena arquitectura, que ahora hay que llenarla, y el problema es que ahora hay que empezar a pisar callos. Y hay que estar dispuesto a pagar costos políticos de grupos que, a ver, cuando las cosas funcionan mal, alguien se está beneficiando de eso. Yo parto de esa vida y me parece que funciona mal y continúa. Alguien se está beneficiando de que eso funcione mal. Claro. Y esos callos hay que pisarlos y esos callos está dispuesto a pisarlos. En muchas de estas cosas se sabe cuáles son las cosas que hay que hacer, pero no se está dispuesto a pagar los costos políticos de hacerlas. Y eso es lo que de alguna manera, esa es la carne que el sindicato médico quiere poner arriba del asador. ¿Por qué? Ustedes citaban un problema concreto que en realidad sea uno más general, que es la forma en que puede disponer de sus dineros y manejar sus recursos. Está atado a un artículo de la Constitución que le inhabilita, le sobra dinero por un lado y no lo puede aplicar para otro que lo necesita. Eso es algo que sin costar dinero probablemente se podría instrumentar desde el Parlamento. Por ejemplo, el costo de los trabajadores le sale más caro a un trabajador, médico o no médico, que al sistema privado. Eso es una incongruencia, una incoherencia. Eso también se podría solucionar. Sí, las contrataciones que hace cuando tiene camas bloqueadas en algunos casos y contrata fuera, ¿no? Contrata fuera de un marco de complementación público-privada, porque nosotros impulsamos esa complementariedad, porque hay lugares, y esto probablemente lo sepan mejor él que yo, hay lugares donde no tiene sentido tener duplicación o triplicación de servicios. Claro. Pero eso tiene que hacerse en un marco de la complementación y darse la base jurídica para que eso exista. Lo que sucede es que es un área tan sensible para toda la población, tan sensible, pero a la vez tan cara, que uno lo que siente, y lo hablábamos el otro día con Olesker, que en muchos aspectos hay orificios, hay perforaciones, como si fuera un colador, por las cuales hay una desviación de dineros, que cuando nos enteramos a través de una noticia, no sé, por dar un caso, estafa al FONASA. Y ahí nos vinimos a enterar de que existían determinado tipo de fallas tan elementales, si se quiere, como la que se dio en ese caso.
Hay una cultura nacional, hay una vocación de bomberos nacional, de que nos gusta más ir apagando incendios que haciendo la habilitación de bomberos que corresponde. Es verdad. Y bueno, creo que los gremios médicos estamos en esto de procurar que se logren las habilitaciones antes de que empiecen los incendios, porque además, cuando se va a solucionar un incendio, lo que se resuelve generalmente es tapar una situación que hoy surge acá, pero mañana puede surgir en cualquier otro lugar. Incluso en la mayoría de estas situaciones, ni siquiera podemos hablar a veces de malintención ni de dolo, sino que problema de que la gente hace lo que puede con las ataduras que tiene. Y eso es lo que me parece que desde a nivel central y de vuelta, estando dispuesto a pisar algún callo, hay que transitar y hay que buscar solucionar. Y a veces no pasa por dinero. Claro. Por eso nosotros pensamos que sí tiene utilidad dirigirnos al Parlamento en esta etapa, mostrarle estas cosas y hacerle ver que hay caminos que se deben recorrer con el apoyo nuestro y con el apoyo en la mayoría de estos postulados de los funcionarios para tener una mejor salud. Como gremiales médicas, ¿ya fueron al Parlamento digamos, citados a expresar su punto de vista sobre la rendición de cuentas y sobre los recursos? Bueno, directamente, es decir, se ha conversado con las autoridades en los diferentes estamentos. Porque a veces la Comisión de Presupuesto o los distintos organismos que trabajan en el tema de rendición los convocan para opinar o para dar cuenta de la situación. Yo creo que ahora nos van a llamar más seguido. A ver, el gobierno, como a todos los gremios, ¿no? Les ganó una primera orejeada, que fue la presentada del presupuesto unos 10 días antes. De manera que cuando nosotros tuvimos la entrevista... paréntesis, que lo está pagando en la interna políticamente, ¿no? El Frente Amplio de esto. Cuando tuvimos la entrevista con el señor presidente de la República, que muy amablemente nos recibió, hablamos varios temas, pero en concreto ya estaba en el Parlamento. Entonces, sí, el viernes pasado el Sindicato Médico concurrió a la Comisión Integrada de Presupuesto y Hacienda a realizar nuestros planteos de diputados, ¿no? Y eso seguramente va a seguir... Pero fueron a diputados. ¿Tuvieron la oportunidad de hablar? ¿Tuvieron alguna devolución o solamente los escucharon? No, nosotros, el mecanismo que tiene esas reuniones habitualmente es que uno expone y dejas un documento a estudio y sobre el cual eventualmente se puede trabajar si es la voluntad de los parlamentarios. Ya eso generalmente va por la vía de las distintas bancadas. Sí, claro. Y no tanto con la comisión. ¿Y ese documento que ustedes llevaron, qué decía, básicamente? Ese documento básicamente tenía 4 carillas, pero esencialmente hablaba de intentar confluir las condiciones, no es un solo tema salario, las condiciones de trabajo entre el sistema público y privado, y además procurar el marco normativo que permitiera al sistema público competir en las mismas condiciones que el sistema privado. Y un último punto, la última carilla, que versaba sobre el Fondo de Solidaridad Social, el cual, bueno, es otro reclamo del Demos médico, que planteamos ahí unas reestructuras que nos parece pueden ser contempladas también en el presupuesto. Bien, Gustavo decía hace unos instantes sobre lo mediático o no de determinado tipo de conflictos y que, bueno, parecería ser que muchas veces la salida a lo público y la salida a nivel de los medios genera una sensibilización o que por lo menos la ciudadanía se entere sobre lo que está peleando determinado gremio. En este caso estamos hablando del tema de la salud. A eso agregó por allí en otro momento un comentario como diciendo, bueno, creo que ahora vamos a ser recibidos con más, o por lo menos escuchados con más asiduidad, haciendo obviamente referencia a estas medidas del 19 y el 20. Y eso me lleva inevitablemente a hacer una reflexión. El presidente de la República es del palo. Es decir, es un médico. Uno podría, como ciudadano común, decir, el presidente conoce desde adentro y desde una larguísima trayectoria en la medicina, conoce desde adentro la cuestión de la salud. Y desde varios lugares del mostrador. Exacto. Adentro Entonces, de la salud, ¿no? A lo que voy es, estando desde adentro, si no existe, aún en una relación directa como la que han podido tener en conversaciones con el presidente, una sensibilización para que sean contempladas las puntualizaciones, los ajustes, las aspiraciones que ustedes presentan, bien podría llevarlo a uno en la reflexión a equivocadamente razonar y decir,
evidentemente no debe ser tan complejo el tema, porque quien lo conoce desde adentro prioriza, por ejemplo, el tema de la educación, que parecería estar mejor posicionada. Estoy hablando de cuestiones mediáticas, como decía Gustavo, ¿no? Parecería estar mejor posicionada en sus reclamos que el rubro salud. ¿O es que justamente por ser del tema es que termina siendo contraproducente, o que entendieron ustedes que definitivamente tienen que salir a tener este tipo de movilizaciones para ser escuchados? Yo creo que el presidente de la República está también muy atado a su fracción de gobierno, ¿no? Nosotros, tanto el Sindicato Médico del Uruguay como FEMI, tenemos contacto con el presidente de la República. Al punto tal, ellos ya tuvieron la reunión la semana pasada, nosotros tenemos ahora el 25 una reunión con el señor presidente. En mi opinión, previo a esa reunión, yo lo veo que está muy atado a decisiones de su propio sector político. Y ese sector político está muy influenciado por los números. Hoy en día se han cometido varios affairs, como puede ser lo de Pluna, como puede ser la mala administración de ANCAP, donde se han gastado millones y millones de dólares, y bueno, ahora la bolsa está casi vacía, pero resulta que sectores muy prioritarios, como es la salud, como es la enseñanza y como es la seguridad, no se han tomado las medidas correspondientes. Y una sociedad que quiere vivir en paz tiene que tener buena salud, tiene que tener buena educación y tiene que estar seguro para poder trabajar. Antes de terminar, me gustaría que tuvieran una reflexión, porque, bueno, evidentemente es una medida en conjunto, una medida fuerte, paro de 48 horas en el sector público, miércoles y jueves, paro de 24 horas en el sector privado, que lo toman las tres agrupaciones o gremiales más importantes, que son el Sindicato Médico, Federación Médica del Interior y la Sociedad de Anestésicos Quirúrgicos. Como decíamos, va a generar y va a distorsionar el normal funcionamiento de los servicios de salud. ¿Qué le dicen a los usuarios? Los usuarios es que nosotros estamos luchando por la salud del pueblo, que los programas de la reforma de la salud se van a ver estancados si no hay una inversión en la misma, y que estas medidas son medidas extremas que las tomamos después de mucha reflexión, de mucho trabajo en silencio, y que lo hemos trabajado con las autoridades. Si ellos no nos escuchan, bueno, tenemos que hacer escuchar nuestra voz de una forma más firme, y que indudablemente hemos tomado todas las medidas correspondientes para que estos 2 días de paro no se resientan la parte de la salud y se puedan brindar todos los servicios. Indudablemente que aquellos que no son esenciales se van a reprogramar, pero bueno, es un precio que tenemos que pagar. Para cerrar, Alejandro, me gustaría agregar a la reflexión que pedía Danilo también este hecho que no deja de ser también muy importante. Lo hablábamos con Fernández, a muy poco de conocido su presidencia, digamos, en la Federación Médica del Interior. Este hecho de que, bueno, han encontrado puntos en común, Sindicato Médico del Uruguay y FEMI, como para empezar, digamos, a mostrarse como una unidad más allá de las claras diferencias que, bueno, hemos venido manejando a lo largo de este tiempo, pero mostrando que hay cuestiones comunes que le son tan importantes como para decir, no, acá está todo el gremio junto para tomar en este caso estas medidas, ¿no? Sí, sin duda. Esto pasa por reconocer que el demos médicos es de una heterogeneidad enorme, en la cual no hay un punto de división. Nosotros en el Sindicato Médico tenemos que contemplar los intereses particulares de especialidades, de centros de asistencia, de departamentos, de áreas de primer, segundo, tercer nivel de atención, y justamente pretendemos tener como ese rol de aunar y tener criterios unificados, porque lo que no puede transformarse la salud es de que cada uno tire una punta de la frazada, ¿verdad? Entonces, entendido eso y sabiendo en cada caso, como siempre, cada uno qué es lo qué camiseta tiene, y respetando la de otro, perfectamente se pueden encontrar puntos en común. Y uno de ellos que acaba de decir el colega, ¿no? Explicarle a los usuarios de salud pública que cuando no había paro y fue y no encontró su especialista, demoraban horas en atenderlo, no tenían su hora en policlínica, lo que le va a pasar el miércoles y jueves, bueno, por esa razón es que estamos parando. Y al usuario de la actividad privada,
que piense que, digamos, todos los uruguayos tenemos el mismo derecho de recibir la misma calidad de atención y que se solidarice con los usuarios del sistema público. Vamos a agradecerle mucho a Alejandro Cuesta, secretario médico del Sindicato Médico del Uruguay, como también a Gustavo Fernández, presidente de FEMI, estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. Que tengan una buena jornada, una buena fecha patria para disfrutar hoy. Si quieren, vayan al desfile, pero miren que parece que parrillero no del almuerzo criollo. Yo lo que no entendí es si no habían conseguido parrillero, o sea, parrillero que haga la parrilla o el parrillero para hacerla. Yo creo que es parrillero que haga el asado, pero no, usted... No. Pero vamos nosotros dos. Andamos bárbaros, ahí nos usted, ¿no? Ahora ahí- Nos anotamos también. Pero claro, pero ¿cómo? Si no tengo nada que hacer después de esto. Cerramos por aquí la entrevista.